intersección entre superficies. Acá lo que vamos a ver entonces es intersección cilindro con cilindro, ¿sí? En esta clase, la clase de hoy. Esto que está acá, fíjense si lo pueden identificar, es el interior de una fábrica. ¿Y qué ven ustedes en la imagen? ¿Alguien me puede decir cuál es lo más predominante dentro de la figura? Sí, Tubería. tubería Sí. intersectada, digamos. Exacto, tubería intersectada. Llevado al plano nuestro, a lo que nosotros solemos manejar, son cilindros. Son un montón de cilindros que se intersectan en algunos casos o en otros casos se unen mediante codos. Por ejemplo, este que está acá, fíjense que es un cilindro que viene en una posición, acá viene un codo y acá sale otro cilindro, ¿sí? Acá hay un cilindro en este lugar hay otro y directamente hay un seccionamiento para poder unir un cilindro con el otro. ¿Está? Bueno, este sistema de tubería lo que hace es transportar algún fluido, algún material, alguna sal, lo que sea. Entonces, bueno, el tema de los cilindros, digamos, son bastante útiles en cuestiones, digamos, de, de fábricas, de ingenios. Entonces, es importante que lo sepan manejar. Acá fíjense el encuentro entre dos tuberías. Ahí pueden ver una representación 3D. Esto ya no es una foto, es una representación, es un modelado. Y fíjense la figura que se forma entre ambas superficies, ¿sí? Cuando se toca un cilindro con otro, cuando se encuentran un cilindro con otro en diferentes direcciones, se genera este tipo de superficies que es la que nosotros tenemos que tratar de aprender a dibujar, ¿sí? Por acá, como habíamos visto recién, puede entrar un fluido, por acá puede salir otro, por acá puede salir otro. Y si lo llevamos un poquito más allá, esto también puede ser, por ejemplo, alguna vena del cuerpo, ¿sí? Hay muchos ingenieros civiles que hoy en día están trabajando con toda la parte médica, digamos, en el desarrollo de prevención de enfermedades. Entonces esto tranquilamente podría ser el interior del cuerpo humano, ¿sí? Algunos de los sistemas de conducción que tiene. Bueno, esto seguramente todos habrán visto alguna vez qué es lo que es esto. Y Un sabrán, arco. un arco de fútbol, así es. Y seguramente se habrán dado cuenta que son cilindros, ¿sí? Son cilindros que se cortan, se seccionan con una determinada posición y se hace el encuentro con otro cilindro que después eso va soldado. Entonces, bueno, el cilindro está mucho más en la vida real de lo que ustedes se habían dado cuenta hasta ahora, probablemente. Fíjense, la cubierta de un aeropuerto, no sé qué aeropuerto será, pero está todo hecho con caños estructurales que para nosotros son cilindros y tienen un montón de encuentros. ¿Sí? Acá hay una unión que tiene un montón de cilindros que llegan hasta ese punto. Acá hay otra unión, ¿sí? Tiene una estructura que se llaman pañuelos. Entonces, bueno, eso se puede ver un ejemplo bastante común, digamos, de la vida real en donde se utilizan cilindros. Es verdad que muy difícilmente, si tienen que hacer un techo de estos, una cubierta de estos, vayan a hacer un dibujo a mano. ¿Sí? Seguramente lo va a hacer la computadora, el AutoCAD o algún programa similar. Pero bueno, por supuesto que ustedes tienen que saber cuál es la base, cuál es el fundamento de todo esto en cuanto al tema de intersecciones. Acá hay otro modelado, pueden ver también un encuentro entre dos cilindros. Esto ya está hecho en AutoCAD, ¿sí? Y esto les quería mostrar es la forma que queda cuando se encuentran dos superficies. Y acá se saco una, digamos, uno de los caños, las tuberías o los cilindros, como quieran llamar, para que puedan ver la forma que tiene la intersección. ¿Sí? Nosotros normalmente vamos a trabajar con intersecciones a 90 grados, pero por supuesto que la intersección puede darse en otro ángulo diferente, como los dibujitos estos que ven acá, que no necesariamente acá no tiene 90 grados, y también por supuesto hay una teoría para poder desarrollar cómo se encuentran esas dos superficies. Bueno, vamos a cosas
nuestras, digamos, el tema del instituto, de lo que ustedes tienen que aprender. Esta es la ejercitación. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar intersecciones en cilindro en proyecciones y perspectivas. En la perspectiva, fíjense, se utilizan elipses con eje vertical para poder dibujar el cilindro, y ese cilindro que está ahí, esa elipse que está dibujada ahí con eje a 42 grados, está representando la superficie que intersecta. ¿Sí? Este es el cilindro que perfora al otro cilindro con eje vertical. Entonces se representa de esta manera. Después en la teoría para encontrar una serie de puntos a lo largo de la envolvente del cilindro, pero básicamente esto es lo que tienen que dibujar. Por supuesto que el éxito en el dibujo de una intersección entre cilindros depende mucho de las elipses de base. Entonces, ya lo han podido ver en esfera, en el seccionamiento de esfera. Si alguna de las tres elipses está mal hecha, seguramente el seccionamiento le va a salir mal. Bueno, acá pasa lo mismo. Si las elipses de base no están bien hechas, muy difícilmente la intersección entre esos cilindros salga bien. ¿Está? Y acá, bueno, en las proyecciones, fíjense que tiene la vista de frente. En la vista de frente aparece la circunferencia que representa el cilindro que intersecta, y acá en la vista de planta normalmente se representa el eje. ¿Sí? La vista de planta no cambia mucho una vez que se intersecta, de la misma forma que el seccionamiento. ¿Se acuerdan? El seccionamiento, la vista de planta quedaba igual antes y después de seccionarla. Bueno, pasa algo parecido acá en el cilindro, solo que aparece una línea de trazo, ya la van a ver, generada por las envolventes del cuerpo. Y en la vista lateral sí, ahí aparece, se ve, digamos, con su mayor forma, se manifiesta, digamos, todo lo que es la forma de la curva que resulta de esa intersección. Acá Disculpa que lo interrumpa, pero la ejercitación 17 y 18 no son los dibujos que mostró hace rato. Es como que el cilindro es más corto y el cilindro que va por dentro está como medio. Ah, ok. Bueno, no está tan alto, digamos. Bueno, no hay problema, digamos, el cilindro sea un poquito distinto, los diámetros sean distintos, el procedimiento va a ser exactamente igual. No se preocupen por eso. Bien, profe, gracias. No hay nada. Entonces, bueno, acá fíjense, capaz que este se parece un poquito más al enunciado, no lo tengo bien ahora en la mente. Fíjense la forma que tiene, ¿no es cierto? La vista de frente, la vista de planta. Como les decía, se representan acá los dos ejes, tanto el eje del cilindro vertical como el eje del cilindro que intersecta. Y acá esta flecha indicando cuál es la parte que se retira. ¿Sí? Y en perspectiva, esta es la forma que resulta de hacer la intersección. ¿Sí? Acá se puede ver la elipse con eje a 42, como ya les he estado contando, y esta curva que aparece es una curva, digamos, que se le encuentra uniendo todos los puntos generados por el método de intersección, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo es. Entonces, en primer lugar, para poder hacer la intersección entre las superficies, se dibuja el cilindro, ¿sí? En el plano diametral se dibuja la elipse, que es la que va a intersectar, ¿sí? En este caso, fíjense, está contenida en el plano diametral de 7 grados, pero también podría estar contenida en el plano diametral de 42 grados. El procedimiento va a ser exactamente el mismo, pero la forma, por supuesto, va a resultar un poco distinta. Ya hemos visto eso en seccionamiento. Bueno, de la misma forma, entonces, siempre haciendo un paralelismo con el seccionamiento del cilindro, lo primero que hay que hacer siempre es encontrar los puntos inmediatos. ¿Alguno se acuerda a dónde están los puntos inmediatos? ¿Dónde estaban los puntos inmediatos? En la intersección de la superficie de seccionamiento ¿con qué? Con los ejes diametrales. Exacto, con los planos diametrales. Ahí donde la superficie que intersecta se encuentra con los planos diametrales, ahí tengo los puntos inmediatos. Entonces, fíjense, como está contenida en el plano diametral de 7 grados, ahí donde la superficie corta a ese plano diametral, a la línea vertical de ese plano diametral, bueno, ahí tengo dos puntos de paso. Y si recuerdan, en seccionamiento
a donde la línea de seccionamiento cortaba el eje del cilindro, trazábamos una línea paralela a 42 grados, y esa línea paralela a 42 grados terminaba cortando el plano diametral, y ahí iba a tener los otros dos puntos de paso, ¿sí? En proyecciones pasa exactamente lo mismo, solo que acá en la vista de frente no se manifiesta, sino que tengo que ir hacia la vista lateral a buscar esos puntos en particular. Bien, una vez entonces que hemos encontrado los puntos inmediatos, ya tenemos que empezar a trazar planos auxiliares. Los planos auxiliares se trazan en cualquier lugar, ¿sí? Como ustedes saben, son planos auxiliares, uno elige el lugar en donde va a hacer pasar uno, pero como les había dicho al principio de la clase, hay algunos puntos en particular donde sí o sí hay que hacer pasar planos auxiliares. Fíjense acá en la proyección, a ver si pongo acá un puntero láser. Acá en la proyección lo que vamos a hacer es pasar un plano auxiliar justamente por el punto más alto y más bajo de la elipse. Acá más alto y más bajo porque se supone que si este es el piso y este es el techo, el punto más alto va a ser este y este va a ser el punto más bajo, ¿sí? Entonces, haciendo pasar un plano auxiliar por ahí, voy a encontrar una serie de puntos. Bueno, este dibujo no está bien hecho, disculpen, este sí. Simplemente acá se traza un plano auxiliar, fíjense que tiene la misma forma que para el caso de seccionamiento, y acá en los puntos en donde ese plano auxiliar corta la elipse, ahí tenemos que ir a 42 grados y de esa manera encontramos los puntos de paso, igual que en seccionamiento, ¿sí? Solo que acá, bueno, como les decía, este dibujo no está bien, pero la idea sería hacer pasar un plano auxiliar de manera que estos puntos estén acá, uno acá y el otro acá, ¿sí? El punto más alto y más bajo de esa elipse. Fíjense que acá ya están marcados entonces los puntos con rojo son los puntos inmediatos, ¿sí? Tengo dos puntos inmediatos acá, tengo otros dos puntos acá, otros dos puntos acá. Los puntos azules son los puntos obtenidos con el plano auxiliar pasado por el punto más alto y punto más bajo, y acá aparece el punto de mayor profundidad. Fíjense que si esta figura perfora o penetra en el cilindro, hay un punto de penetración máxima, ¿sí? Bueno, si hacemos pasar un plano auxiliar por ahí, también obtenemos otra serie de puntos que son bastante característicos. Acá en la perspectiva lo pueden ver marcado con verde, ¿sí? Directamente sería hacer pasar un plano auxiliar por este punto de mayor profundidad y trazar esta línea de 42, cortar ese plano auxiliar, y ahí aparecen esos puntos que están con verde, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una cantidad de puntos más o menos decente para poder empezar a trazar la curva, pero bueno, podríamos trazar más puntos todavía. Acá fíjense, bueno, no hay otro plano auxiliar acá, directamente se ha trazado con los puntos inmediatos y los puntos característicos, y esta es la forma que resulta. Si acá está trazado a mano alzada y acá está hecho con computadora, con la mano alzada hecha en computadora encima, o sea, horrible, pero bueno, esta es la forma que queda, ¿sí? Esto es lo que tienen que ustedes empezar a aprender a trazar. Teniendo los puntos y sabiendo más o menos la forma que tiene que quedar la curva, de esa manera pueden trazar la curva resultante del seccionamiento. En cuanto a las proyecciones, bueno, necesitamos exactamente los puntos. Acá, haciendo más o menos ya un repaso, tenemos tres tipos de puntos: los puntos inmediatos, los puntos característicos y después los puntos que se encuentran en alguna otra posición en donde me interese trazar un plano auxiliar, ¿sí? Que no necesariamente sea el característico, ¿sí? Por ahí quiero algún punto de paso adicional, entonces trazo un plano auxiliar adicional, ¿sí? Entonces acá pueden ver los dos puntos inmediatos que están que se obtiene la intersección con el plano diametral, que acá se ve como un rectángulo en la vista de frente. Trazo una línea paralela a la horizontal y encuentro el punto acá en el medio, el punto de abajo igual, ¿sí? Que aparece acá en el medio. El otro punto inmediato, como ya les había anticipado, se obtiene a donde se corta el eje del cilindro, ¿sí? Acá se va con una línea
horizontal y se corta el otro plano diametral. ¿Sí? Esto, si se dan cuenta, es exactamente igual que en seccionamiento. Y acá aparece el punto, se puede ver con una mayor facilidad, ¿no es cierto? El seccionamiento por el punto más alto y el punto más bajo, que el plano auxiliar es único para esos dos. Viene el plano auxiliar, corta la elipse de abajo, la circunferencia, perdón, eso genera un rectángulo en la vista lateral y a ese rectángulo lo tengo que intersectar con la proyección del punto que se obtiene en la intersección de la circunferencia y el plano auxiliar. Entonces ahí, fíjense, ese punto azul viene, corta ese plano auxiliar que dibujamos en la vista lateral y de esa manera se obtiene el punto más alto y el punto más bajo. ¿Sí? Y el punto de mayor profundidad, bueno, eso, un plano auxiliar por ese punto, eso genera un rectángulo en la vista lateral y si cortamos ese rectángulo con este punto, con la proyección de este punto, directamente obtenemos el punto de mayor profundidad, que también lo vamos a conocer con el punto de cintura. ¿Sí? Ahí donde se genera la cintura del cuerpo. Entonces, una vez que trazan todos esos puntos y hacen los puntos auxiliares en los lugares donde les convenga, ya tienen la cantidad de puntos necesarios para poder trazar la forma de la curva. ¿Sí? Esto que está acá y son los puntos máximo y mínimo, perdón, son los puntos provenientes del punto inmediato. Esto de acá son los puntos máximo y mínimo, o sea que la curva no puede superar esos puntos. Y estos de acá son los puntos de cintura, que es el punto donde la curva se angosta más. Acá pueden ver también en la vista lateral los ejes. Este es el eje que, bueno, ya saben que va el eje del cilindro. Y acá aparece un nuevo eje que corresponde al cilindro que intersecta. Acá en la vista de planta, también pido disculpas, está faltando el otro eje que representa la trayectoria del eje del cilindro que intersecta. Y por último, fíjense que aparecen líneas de trazo en la vista lateral y en la vista de planta correspondiente a la envolvente del cilindro que intersecta. No son líneas reales. ¿Sí? Como toda envolvente, es una línea imaginaria que solamente se utiliza como una representación, pero no es una línea porque no es un plano real, ¿sí? Sino que directamente coincide, en este caso con el punto de mayor profundidad y en este caso con los puntos máximo y mínimo. ¿Sí? Pero como ya saben, la envolvente no es una línea real, sino que es una línea de representación. Intersección cono con cilindro, bueno, esto ya no vamos a ver porque lo dejamos para la próxima clase. ¿Sí? De hecho, este es el enunciado del trabajo práctico número 6 en un cuerpo compuesto y que tiene un seccionamiento en este lugar y una intersección. ¿Sí? Como ya les había anticipado, estos cuerpos son bastante más elaborados. ¿Alguna duda? Profe, disculpe. Sí. ¿Puede mostrar un segundito de nuevo el dibujo donde marcaba los puntos inmediatos? Puntos inmediatos en proyección o perspectiva. En perspectiva. En perspectiva, está por acá. Ese. Este es el punto de inmediatos. Bien, ya vi. Muchas gracias. De nada. Ya saben que este video lo voy a subir, así que no se preocupen. Bueno.